Bienvenidos a Conversaciones. Estamos con Marcelo Larraqui, historiador, periodista, un colega que se ha metido a investigar en los últimos años, casi como un foco de tu investigación, los años 70. Y acaba de publicar un libro, es un libro de historia obligado, yo diría, Marcelo. Se llama Argentina, un siglo de violencia política. Que da lugar, si bien arranca en los 1890, vamos a hablar mucho de esto, pero yo arranqué por los 60. ¿Por qué, Marcelo, hoy en la Argentina hay espacio, digo, de debate, que se puede, para revisar lo que pasó en los 70? Bueno, porque creo que en los 70 hay como un trazo grueso de lo que ocurrió básicamente desde el 24 de marzo del 76 con mucho más precisión, pero el periodo previo queda como una nebulosa, ¿no? Y hubo muchas ganas de olvidar también de ese periodo. Yo cuando trabajaba en este libro y también otros sobre López Rega, el peronismo y la AAA, encontraba como esa idea de, bueno, de estas cosas mejor no hablar porque, creo que básicamente porque comprometía a la clase política, no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a las responsabilidades del propio Perón, que había agitado las aguas de la violencia en su duelo contra la NUCE por el regreso, y después la violencia, ese impulso inicial de la violencia de la guerrilla, se hizo incontenible de domesticar, de disciplinar en el caso de Perón. Y ahí se articula una especie de conflagración interna dentro del peronismo, en todo este periodo 73-76, que queda subsumido después frente a la dimensión del golpe de Estado y del Estado terrorista. Entonces, esa etapa quedó como en una nebulosa, y que es justamente la que yo trabajo también, obviamente como con la dictadura militar, pero para entender un poco qué ocurrió en ese periodo de los 70 que siempre quisimos olvidar. Sí, ¿no? Pareciera que los 70 comenzaron el 24 de marzo del 76, en el inconsciente colectivo, por lo menos, aquellos que... ¿Qué pasó en los 70? Claro. Arrancó en el 76, y aquellos que van a buscar lo que pasó antes del 24 Claro. de marzo, inmediatamente hablan de la teoría de los dos demonios. Para poder justificar una Claro. cosa, dice hay que hablar de lo otro. Claro, bueno, pero cuando vos haces historia tenés que ceñirte a los hechos y contar los hechos. Y acá, en ese periodo anterior, nos quedan matices, ¿no? O como, no matices, sino como fragmentos de imágenes. En el caso de Perón echando a la plaza a los montoneros, la muerte de Perón, la aparición de la AAA. Y acá lo que hizo el peronismo fue como evacuar sus responsabilidades en José López Rega, ¿no? A que decían, bueno, no era del movimiento, no era el movimiento peronista, engañó a Isabel, se aprovechó de la mala salud de Perón y él fue el dueño del terror, es decir, la máscara del terrorismo de Estado del periodo 73-76, que existió, porque existió la represión ilegal en ese periodo. De hecho, hubo 1000 desaparecidos que están registrados en denuncias en la CONADEP en periodo 73-76. Se evacuó con la responsabilidad de López Rega, que es un brujo de Villa Urquiza que no era del movimiento. Una explicación incomprensible que los argentinos de alguna manera asumimos durante muchas décadas, ¿no? Esta idea que la presenta el peronismo en realidad, pero también la clase política la acompaña, porque fíjate que Alfonsín en el año 83, cuando inicia el juicio a las juntas, no juzga los crímenes de responsabilidad de Estado en el periodo 73-76. ¿Por qué? Porque hace un pacto con Isabel, porque en ese momento que estaba exiliada en Madrid, porque si no tenía que horadar en la responsabilidad del Partido Justicialista. Bueno, vos lo planteás en tu libro, en el Partido Justicialista, en el Consejo Nacional, con Perón presidente, toma decisiones de terminar con los infiltrados en el movimiento. Sí. O sea, eso, ¿cómo cae hoy en el peronismo? Lo que pasa es que el peronismo después lo arregla internamente, ¿no? Pareciera que fuera como un problema de vestuario, ¿no? Para decirlo en términos futbolísticos. Pero obviamente estaban en el manejo del Estado, entonces la responsabilidad es primordial. Entonces, lo que hace ese Consejo Justicialista es llamar al estado de guerra y declarar la guerra contra el infiltrado.
Y en el bando ese, de ese Consejo Justicialista del 30 de octubre del 73, la eliminación del infiltrado después termina con la eliminación de la subversión como toma la dictadura militar. Es decir, entonces hay una continuidad en la represión estatal del 73 al 76, que obviamente toma dimensiones mucho más estructuradas y sangrientas en el caso de la dictadura militar, con centros clandestinos, ¿no? Pero en el caso del peronismo, esa lucha, que eso que se presenta como lucha interna, es una represión ilegal, porque es el propio Perón que amenazaba constantemente que se iba a salir de la ley para atacar a los disidentes, y después estaba ahí latente la AAA para justamente salirse de la ley, utilizando civiles, parapoliciales, y después intervienen los propios militares para atizar el fuego y el caos, y ya armar como pavimentar el tránsito a la dictadura militar. Pero esa responsabilidad del peronismo en ese periodo siempre quedó en la nebulosa, porque obviamente ellos se presentaban como víctimas de la dictadura, lo cual nadie lo niega, no tanto sobre sus dirigentes, porque eran cuestiones muy puntuales y específicas, pero ellos se presentaban víctimas de un proceso de represión ilegal sobre los cuales tenían responsabilidad. ¿Cuándo se rompe el idilio entre Perón y los montoneros? Yo creo que no se conocían mucho. Intercambiaron cartas que lleva Galimberti. Lo que se preguntaba a Montoneros si ellos iban a hacer la estrategia de Perón o la táctica de Perón. Y con esto me refiero si los iban a ser usados como para desgastar a Lanusse, o realmente Perón tenía un proyecto revolucionario, como él mencionaba en sus discursos en el año 71-72. Pero me parece que Perón y Montoneros tienen una conversación muy mala en Gaspar Campos, cuando Perón viene el 17 de noviembre, donde Montoneros ahí sigue con esta idea de proyecto revolucionario, de socialismo nacional, y Perón dice, bueno, nosotros vamos a articular de alguna manera un acuerdo con partidos políticos, vamos a hacer un pacto social, y entonces ahí se rompe el idilio en esa conversación. Pero después Perón necesitaba Montoneros para la campaña electoral, porque Perón elige a Cámpora, que tenía ligazón obviamente con Montoneros, y no lo elige a Cafiero, que era el que estaba más relacionado con los gremios. Es decir, que es el propio Perón el que elige, al poner a Cámpora como candidato a presidente, que sea la izquierda peronista la que conduzca el peronismo al poder. Por eso también esto envalentona a Montoneros a pedir gente en el gabinete y a tener como más presencia, y decirle a Perón, nosotros pusimos el cuerpo y la sangre para su regreso, nosotros esta guerra que nosotros nos bancamos frente a Lanusse, ahora no se la vamos a regalar. Digo, esto dicho así en términos descarnados, ¿no? Y entonces Perón eso no lo puede controlar. Pero Perón, él pensaba que iba a dominar al ala izquierda del movimiento con facilidad, y esto no lo logra, ¿no? Y 2 días después de las elecciones terminan matándolo a Rucci, y ahí es donde empieza a romperse todo. Claro, está ya previamente en Ezeiza, ¿no? Donde, para sorpresa de todos, porque Ezeiza es una emboscada que arma el asesor militar de Perón, que es Osinde, con López Rega del Ministerio de Bienestar Social, que es uno de los pedidos de Perón, que López Rega sea ministro, ¿no? Cámpora se lo pensaba darle el ministerio a Isabel. Perón elige a López Rega, y Perón nunca condena a la AAA con Perón en vida. Es decir, no hay una declaración de condena jamás de Perón a la AAA. Y entonces Montoneros obviamente no se disciplina, no encuentra espacio político, y ellos querían la lucha armada. Entonces ahí empieza una guerra interna que Perón conduce con una represión ilegal desde el propio Estado del que él es jefe, ¿no? ¿Y esa represión ilegal fue solo la AAA o hubo otros hechos? No, obviamente las fuerzas policiales, Perón confía mucho en la represión de la propia policía, al punto que pone a Villar, que era un experto en represión de la guerrilla. De hecho había entrado con las tanquetas frente a los fusilados de Trelew, en la propia sede del Partido Justicialista. Y 2 años después Perón lo pone como subjefe y luego al mando de la Policía Federal. Es decir, hay decisiones inequívocas de Perón de hacer participar a la
policía, de que en el Ministerio de Bienestar Social, directamente en el búnker del microcine, se contrabandeaban armas traídas como compras del exterior por el propio ministerio, donde se arma todos grupos civiles armados que empieza como una confrontación directa contra montoneros y la izquierda peronista y después contra todo el mundo, ¿no? Porque la idea de terror acá es previa a la dictadura, ¿no? Es decir, empiezan a matar gente que podía estar relacionada con no solo la izquierda, sino que podía ser disidentes con el peronismo y con este gobierno que ya es de Isabel, ¿no? Pero que ya tenía todo el ímpetu de represión, de una luz verde para la represión desde el Estado. Es decir, que el peronismo resolvía, y lo hemos hablado, las internas a los tiros, o por lo menos la disputa de poder. Sí, pero con todo de alguna manera, vacío institucional que genera, ¿no? Dentro del propio gobierno, de la justicia, del Parlamento, y además poniendo al Estado en el medio, ¿no? Que esto es lo que después hace las Fuerzas Armadas. De hecho, Isabel coloca a las Fuerzas Armadas en la represión en Tucumán en febrero y después en todo el país en octubre del año 75. Es decir, ahí yo creo que el peronismo se va fagocitando a sí mismo en su lucha interna, ¿no? Es tan desmesurada porque los grupos estaban de alguna manera bajo las banderas de regreso de Perón, estaban unidos. Pero era una unidad falsa, ¿no? Cuando el peronismo dice, no, bueno, nos tenemos que unir porque nosotros nos reproducimos, nos peleamos, estamos todos bajo el ala del movimiento. Eso desencadenó en situaciones sangrientas y facilitó después el camino del golpe de Estado. Cuando viene la época de la revisión en los 80, vos mencionaste un pacto, un acuerdo entre Alfonsín e Isabel. Eso... Claramente, ¿cuál era el objetivo que perseguía? No juzgar la AAA. Ese fue el pacto al que llega el Partido Justicialista de Isabel y del propio Alfonsín. No juzgar las acciones de la AAA. Lo cual, ¿qué sucede con la muerte de Ortega Peña? Un diputado de Izquierda Independiente que no era peronista, el 31 de julio de 1974. Digo, ¿dónde entra ese esquema? ¿Dónde entran los desaparecidos previos al golpe de Estado del 76? ¿Cómo se juzgan? ¿Cuántos hubo? En la CONADEP alrededor de 1000, pero después más de 2000 muertos en todo este periodo 74-76. Y también, bueno, de hecho, en el propio gobierno de Perón, en enero ya la escalada es tan fuerte que una periodista le pregunta al propio Perón, murieron 12 militantes, pusieron 25 bombas en unidades básicas del peronismo. Y Perón, a esta periodista Ana Guzzetti, manda a pedirle los datos para iniciar un proceso judicial y se arreglense entre ustedes. Esto lo dice un presidente, ¿no? Y es un presidente ahí que habla claramente de eliminar al infiltrado. Después hay cartas de propios peronistas. Esta chica, Ana Guzzetti, era peronista, había ido 4 veces presa por el regreso de Perón. Dice, entonces le dice, general, ¿por qué no nos dijo antes, cuando nos decía que nosotros éramos la juventud maravillosa? ¿No? ¿Por qué no que éramos los héroes? En distintas cartas. Perón le escribía a los encarcelados del crimen de Aramburu, tratándolo de héroes, en el caso de Carlos Maguid. Y después todo eso lo revierte diciéndole que no, que en realidad eran infiltrados del peronismo. Entonces, no se trata solamente de hacer el foco en Perón, pero esa disonancia alimentó la violencia. ¿Qué opinas de la teoría de los dos demonios cuando se plantea de que no se puede mirar un hecho y otro? Yo planteo al Estado como el centro para observar las acciones. En el caso de la guerrilla, eran particulares que había que aplicarle todo lo que indicaba la ley, ¿no? Como es la Constitución Nacional. Eso es el Estado de Derecho, ¿no? Ahora, cuando el Estado
inicia a hacerla, es decir, imita las acciones de la guerrilla, es decir, la clandestinidad, la represión. Obviamente cuenta con muchísimo más armas. Imagínate lo que es poner las Fuerzas Armadas al servicio de la clandestinidad, como hizo la dictadura, donde los propios batallones y destacamentos funcionaban como centros clandestinos. Entonces, en este sentido yo digo que no es que hubo dos demonios, es decir, no se puede equiparar a un Estado que representa a toda la sociedad con una guerrilla, ¿no? Este es mi punto de vista. Ahora, el hecho de que las acciones de la guerrilla contra el Estado también tienen que ser conocidas porque forman parte de la historia de los argentinos y bueno, que también las cuento en este libro en el contexto en el que se desarrollan, ¿no? ¿Por qué tardó tanto Argentina en revisar ese tiempo? Pues yo creo que la violencia es incómoda para todos, ¿no? Para el que la vive, para el que la víctima, el victimario, para los que la cuentan, para los protagonistas que la sobrevivieron. Entonces se trata de armar un relato o armar una memoria y la memoria siempre oculta, las memorias que se arman siempre ocultan verdades, ¿no? Y en este caso me parece que la responsabilidad de la clase política de los años 80 para adelante fue tratar de olvidar el periodo previo de la dictadura militar, ¿no? Como diciendo, bueno, esto ya es mucho más sensible que las Fuerzas Armadas, porque se trataba de los propios partidos políticos, básicamente del Partido Justicialista. Yo también cuento en el libro que un partido radical, en nombre de la República, como el caso de Alem o Irigoyen, salían a atacar también cuarteles militares, sedes de policía o hacían revoluciones con centenares de muertos. Y al otro día iban a la tribuna y hablaban de la defensa de las instituciones. Entonces también hay una historia en la Argentina del uso de la violencia como parte de la política. Lo que pasa es que después eso siempre es incómodo de explicar y entonces se trata de acomodar en un relato, ¿no? Que tiene omisiones. Y en el caso de los 70, que es mucho más reciente, también son mucho más pronunciadas. Mencionás la palabra relato. ¿Y vos crees que en los 12 años de kirchnerismo ese relato, elevando después el grupo La Cámpora, que toma a Héctor Cámpora como un mito, una leyenda, cuenta una parte solo de la historia o está potenciando una parte para ocultar la otra? Yo creo que toman una superficialidad, ¿no? Toman La Cámpora por rescatar un nombre, pero Perón echó patadas a Cámpora del poder, le armó una conspiración interna. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? Somos peronistas que levantamos a La Cámpora, que fue echado por el propio Perón y después durante el gobierno de Cristina Kirchner, el único camporista real que existía de esa época, que era Rigui, fiscal general, lo echaron cuando se le ocurrió investigar a Vudú. Entonces, digo, lo de La Cámpora es agarrar una bandera, podría haber sido Cámpora como podría haber sido cualquier otra. Digo, buscaron un referente que sí, es verdad, movilizaba de alguna manera con su llamado todo ese peronismo de la victoria del 73. Pero después lo que ocurrió es que ese peronismo echó al propio Cámpora y entonces no tenía una razonabilidad política, sino la búsqueda de un nombre para inventar una épica, ¿no? Ni sé si sabían quién era Cámpora de alguna manera, los camporistas. Uh-huh. ¿Y vos crees que hoy lo saben? Bueno, sí, seguramente lo habrán estudiado, pero me parece que quedó como una referencia de alguien así, de un periodo del 73, que quedó trunco, obviamente, despedido por el propio Perón del poder, ¿no? Después de haber estudiado un siglo de violencia política, ¿vos crees que Argentina ya lo dejó definitivamente en el pasado? ¿O hay algunos brotes o señales que te pueden indicar, mira, puede haber algún resurgimiento? Yo creo que estamos en los mejores años de alguna manera de la política institucional argentina,
con menos violencia a partir del 83 en adelante, diría en el 90, ¿no? Excluyendo las rebeliones carapintadas. Son casi 30 años donde el sistema se afianzó, donde tuvo sus crisis como económicas y sociales muy fuertes como el 2001, y el sistema político institucional se defendió. Esto no quiere decir que las desigualdades terminaron con la democracia, al contrario, digo, incluso se profundizaron en los últimos 30 años frente a los años 70, es decir, se vivía mejor económicamente en los años 70 que en la actualidad, ¿no? Había mayor Producto Bruto Interno, mejores condiciones laborales, el país vivía mejor, pero lo que había un orden político inestable, heredero también del golpe del 55 que proscribió durante 17 años el peronismo. Entonces, ahí también se genera este tipo de confusión, que del peronismo de víctima de todo ese periodo pasa a ser un victimario. Un caso que es una anécdota, pero sirve para contarlo. Un sobreviviente de los fusilamientos del año 56 en José León Suárez es Julio Trosler, que le disparan y sobrevive en el año 56. Y en el año 74 lo mata la AAA en un paredón de Avellaneda, ¿no? Entonces, sobrevive un peronista que sobrevive a la Revolución Libertadora, pero no sobrevive a la interna peronista 18 años después. Entonces, esto te marca como una pauta de la tragedia argentina. Por eso digo, hoy creo que los argentinos, pese a todos los chisporroteos que existen en la actualidad, somos más conscientes de la defensa del sistema político institucional. Y eso hace que se pueda indagar más en profundidad lo que pasó. Sí, porque además me parece que es más útil si lo podemos indagar históricamente y no manipular los hechos para la política del presente. Me parece que los 70 ahora es el momento de la historia, ¿no? De la historia de los 70, que se puedan seguir los hechos, interpretarlos y narrarlos, y discutirlos y debatirlos. Hay algunos personajes que todavía siguen estando, digamos, que están vivos, que podrían aportar. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en Firmenich. Sí, él se autoexcluyó del relato, de alguna manera, de su propio relato, de la propia historia, ¿no? Se autoexilió. Hubiera sido, sí, un aporte importante. Lo que hizo Firmenich para lograr el indulto fue una especie de perdón a Menem, casi privado, incluso también un aporte de Montoneros a Menem para pagar la campaña de Menem, pero es casi un acuerdo privado para lograr el indulto porque Firmenich estaba condenado durante el gobierno de Alfonsín. Fue un acuerdo privado que hizo Firmenich con Menem en nombre de una conducción montonera, entre comillas, del peronismo revolucionario, que eran 6 o 7. Sí, lo que pasa es que nadie se quiere arrepentir. Y esto va para Firmenich, pero también va para los militares. Los militares nos dicen, los herederos de la dictadura, los represores, no hablaron en el juicio, no dicen cuántos desaparecidos hubo, tampoco dicen dónde están. Entonces es muy difícil llegar como a una idea de aproximación a la verdad cuando aquellos que estuvieron en ese pasado prefieren no hablar o contar la historia muy parcialmente, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Muy amable.